tenido oxitocina en vena y que eran acabar en cesárea, se han hecho estudios del tejido del útero y no tenían apenas receptores, tenían una densidad bajísima de receptores. Aunque les metan oxitocina sintética, si no hay receptores de oxitocina en el músculo, pues ni la oxitocina sintética es capaz de mover aquello. Entonces, quiero decir que las pulsiones sexuales en la infancia tienen una razón de existir y de ser, que es la maduración, no solamente la regulación y la relación con los demás, sino que también es la de hacer madurar los órganos sexuales, que por eso existen las pulsiones y no son ninguna aberración. Vivimos en una sociedad en que esto está absolutamente prohibido, todo lo que sea asociar sexualidad e infancia es violación, es abuso, etcétera, etcétera. Y claro, la madre del cordero está en esto, en la destrucción del tejido social en el que la infancia puede tener un margen de libertad. Yo voy a dar solamente un dato. Cuando yo era niña todavía salíamos a la calle en las ciudades a jugar. Todavía salíamos a la calle a jugar. Y las madres nos llamaban, está la comida, venga a venir, y nada, no había manera de hacernos entrar. Estábamos ahí súper enrollados, jugando, no había manera de hacernos entrar en casa. Bueno, pues ahora, cuando un niño está 5 minutos sin programación, dice, me aburro, y hay que enchufarle la televisión o la PlayStation. El niño que dice me aburro de nuestra sociedad es un indicador como el del chupete de plástico de la destrucción del tejido social. Un niño, o sea, decir que un niño de 7 o 8 años diga me aburro es la enfermedad de la sociedad. No sé si esto se queda claro. Fijaros lo que es la chapa, el juego de las chapas. Aquí hay personas mayores que habéis jugado a las chapas. Apareció la botella de vidrio y aparecieron en la botella de vidrio las chapas. Fijaros lo que hemos inventado con la chapa. Los juegos que nos pasábamos sacándole brillo, poniéndoles cosas, jugando, todo lo que hemos desarrollado con un producto de desperdicio que era la chapa que irrumpe, porque antes había la taba, las piedras, los juegos estos, ¿no? Aparece la chapa, fijaros todavía el margen, con ese poco margen que había de libertad después de cuando salías del colegio que te podías ir a la calle a jugar, las pandillas y todo eso. Cómo la chapa es un ejemplo de cómo la capacidad de iniciativa y de inventiva que todavía tienen los seres humanos. Y esto ahora, pues, adiós muy buenas. Los niños 5 minutos aburren cuando no tienen programación. Y esto es gravísimo, gravísimo, porque esto implica una destrucción del potencial humano y de las cualidades humanas que serían nuestra esperanza para salir de la atolladera y de la ratonera en la que estamos metidos. Como no recuperemos las cualidades humanas, el potencial humano que hay ahí, o sea, más grave que la destrucción, de la deforestación de eso, el cambio climático, todo esto que dicen que sí es irreversible, devastación del planeta, es la devastación del sistema de crianza y de educación de las criaturas, la vía de la autoridad en vez de la vía de la complacencia bueno, la maternidad de la mujer, pues ahí en medio de toda esta situación, ¿no? De aquella manera, pues, pero ahora con las preguntas, pues podré un poco las lagunas o lo que no me haya explicado bien. Eres grande casi. ¿Eh? Ay, sí, lo que digo lo siento, no, desde la cabeza, sino todo junto. Es que si no lo recuperamos, yo realmente estoy pesimista por la situación, sigo creyendo en la vida mientras que hay esperanza y creo que el ser humano tiene unas cualidades, pero claro, si no las dejamos, las tenemos ahí, no tenemos más que machacarlas por la ignorancia, porque yo cuando veo que los padres, por los límites, la disciplina, pero santo cielo, si todo ese esfuerzo se dedicara
en desarrollar las cualidades de sus hijos y de sus hijas, que las tienen unas cualidades impresionantes, y todos los esfuerzos son en impedirles que se desarrollen, en lugar de ayudarles a que se desarrollen, y todo es por la ignorancia y la desconfianza que hay en la propia capacidad de autorregulación y en que son así las criaturas humanas, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con ese miedo a que realmente al miedo al placer. Cristina, hablad alto porque la sala es muy grande. Levantaros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Casilda, que tenemos una sociedad que tenemos tanto miedo al placer. Y claro, tenemos miedo a que los niños y las niñas pues creen, sean felices, expresen, sean espontáneos. Es un miedo terrible, porque los podemos dominar mucho más marcándoles el terreno. Entonces son parte de nosotros, pero confiar en nuestros hijos es muy difícil. Lo malo además es que la desvitalización desde el comienzo de la esclavitud, lo dice en todos los textos antiguos, hay que someter, hay que, cuando son jóvenes, el tallo hay que enderezarlo cuando es tierno. O sea, todos son, la filosofía de la dominación es equivalente a una desvitalización del ser humano, y eso estamos llegando a un punto en que se está llevando hasta sus últimas consecuencias, con unas consecuencias gravísimas. Vamos a peor, vamos en ese sentido. ¿Se me permite? Yo de tu libro, de la reflexión del deseo materno, hay algo que no me quedó claro, a ver si me lo puedes aclarar. Este paso de la sociedad matrifocal al patriarcado, ¿se dio en un pueblo determinado y después se fue imitando con el tiempo? ¿O se dio en varios pueblos simultáneamente? Una. Y después, ¿por qué se dio este cambio? Es decir, no, ¿fue por el descubrimiento de la paternidad? ¿O por qué fue este cambio que iba también a perjudicar al hombre? Porque también él salía perdiendo. Claro. Bueno, yo lo que sé es que el patriarcado está asociado a los pueblos indoeuropeos que se expandieron por Asia, conquistaron la India y subieron al norte de Europa y luego bajaron al sur de Europa. ¿Por qué? Yo pienso que la miseria, pues que en lugar de las vaciaciones, los fríos, lo que sea, pues en lugar de ir a pedir ayuda, a bajar al sur a pedir ayuda, pues entraban arrasando. Quiero decir que empezaron ya con el belicismo y todo esto, ¿no? El por qué no es por el descubrimiento de la paternidad, por una razón muy sencilla, porque la ganadería, que implica el conocimiento de cómo funciona la reproducción, pues se data de unos 6.000 a 7.000 años anterior a la aparición de la paternidad. En segundo lugar, porque la paternidad fue adoptiva durante mucho tiempo, y hay unos versos de 1500 a.C. de Asestótis, de un egipcio de 1400 a.C. que dice: la simiente del vientre, esa no es tu hijo, recházala porque puede ser rebelde. Tu hijo es el que te sigue, el que define tus fronteras. Es decir, que la paternidad, eso más está en el Código Hammurabi, la paternidad era adoptiva. O sea, era el que al hombre le gustaba para que le siguieran sus proezas, ya llegamos dentro de una situación patriarcal. En los primeros tiempos del patriarcado la paternidad era adoptiva, sabiendo perfectamente con el conocimiento de la paternidad biológica. Es una gente que vivía en contacto con la naturaleza, de las cabras, de las ovejas, de los ¿cómo no iban a saber? Cuando me dicen es que claro, era magia las diosas porque las mujeres se engordaban y de pronto, maravilla, magia, una criatura. Es absurdo, lo que les hubiera extrañado es que naciesen los niños por generación espontánea. Si estaban viendo parir a las vacas, a todos los bichos a su alrededor, ¿cómo les va a extrañar que las hembras humanas no hicieran lo mismo? Les parecía lo más normal del mundo. Se conocía perfectamente la paternidad biológica y si se daba importancia a la maternidad y no biológicamente a la paternidad, es porque la función materna es diferente que la función del hombre. Eso es lo que explica, lo de la ordible y la trama que explica Marta Moya, de la relación entre la función masculina y femenina, cómo funcionaba en las sociedades antiguas.
Y puede ser entonces la acumulación de riqueza que hizo que el hombre quisiera asegurarse de quién era su descendencia. Tampoco porque hay ciudades de igualdad basadas todavía muy complejas ya, hay ciudades con agua corriente, aldeas hasta de 20.000 habitantes, absolutamente todas las casas, no hay absolutamente una casa más importante que otra, no hay signos de ostentación, no hay signos de guerra, no hay, o sea que son por los criterios que se utilizan en la arqueología para determinar cuándo hay una ciudad era patriarcal o cuándo no lo era, pues ciudades de estas no patriarcales, claramente todavía dentro de la patrística, y había grandes almacenes y silos para los excedentes. Los excedentes no determinan la aparición, eso no es así. Los excedentes no determinan la aparición de la propiedad privada. Tampoco la aglomeración urbana determina la jerarquización de las funciones, porque hay aglomeraciones urbanas importantes sin rastros de jerarquización de las funciones. Una cosa no trae necesariamente la otra. Yo no sé si hay alguna connotación, algo recogido sobre cuándo empezó la imposición de los mayores a los niños, o sea, cuando empiezan a... Pues a ver, pues voy a preguntar. Sí. ¿Se conoce en alguna época en nuestra cultura? ¿Se conoce en alguna época en la cultura o en la sociedad que nosotros somos partidos que en algún ambiente se haya llevado a cabo algo como lo que estamos haciendo en este momento o como lo que se llama complacencia? No, sí, planteándose que lo estamos haciendo mal, que hay que mejorarlo. Pregunto si hay alguna... Si ha habido algún momento, hombre, yo creo que en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX hubo unos movimientos muy importantes, que empezaron a ver claro que esto era un disparate. Bueno, yo soy una fan de Kropotkin. Fijaros hasta qué punto en el siglo XIX había hasta príncipes aristócratas que empezaron a pensar todas estas cosas y que, bueno, el pensamiento anarquista del siglo XIX, pues eran gente ilustrada, y lo mismo también en la burguesía, hubo una serie de gente ilustrada que sus convicciones personales fueron más allá de sus condicionamientos de clase y que empezaron a investigar y a preocuparse, y ha habido muchísimas cosas. Lo que pasa es que otra cosa es que todo eso pues no ha fraguado, no se ha desarrollado o no ha acabado en algo, en una alternativa social, ¿no? Porque quizás fue un primer paso. Pero preocupaciones, claro que las ha habido, madre mía, claro que las ha habido, muchísimas. Vamos, todo lo que pueden leer, las lecturas que tienes de muchísimos autores del siglo XIX y tal, el mismo Tolstoy, el mismo Dostoyevsky, y cantidad de autores que les ves sufriendo por cómo estaba la humanidad y diciendo cosas que iban en buena dirección, y etcétera, etcétera. Ha habido todos unos movimientos importantes de liberación. Otra cosa es por qué, cómo se ha derivado por una serie de derroteros. Sí. Bueno, yo quería decirte que me ha parecido muy importante cómo has empezado la charla con la historia de recuperar el vínculo a través de la pulsión, ¿no? Porque sí que me parece que un poco en todo este movimiento que estamos todos y que es muy importante, ¿no? O sea, que no sea también una cosa que no sea dicha, hay que coger al bebé así, hay que tener el vínculo, hay que mirar así, o sea que es vital eso, ¿no? Que me ha gustado mucho porque yo tengo mucho la sensación cuando oigo así conferencias, ¿no? Bueno, eso es una cosa, ¿no? Que me ha parecido muy importante. Y luego también un poco lo que ahora me queda, ¿no? Después de toda lo que has dicho, ¿no? De que... A ver, que me pierdo. Bueno, que hay que dar la vuelta, ¿no? A todo esto, volver a una regulación, a confiar en la autorregulación, a una complacencia y no sé qué. ¿Tienes alguna idea? ¿Nos puedes dar alguna idea? Porque puesto que todos estamos, pues bueno, somos hijos venimos de muchas generaciones de no autorregulación, de úteros rígidos...